Buenos días de nuevo, bienvenidos a la segunda parte de la jornada matutina de este primer día. Me complace presentar a la segunda conferencista magistral, la doctora Elena Postigo Solano, que va a disertar sobre uno de los temas más claves y más debatidos en el momento actual, titulado Transhumanismo, ¿hacia dónde va el diálogo tecnociencia-ética? Consecuencias para la dignidad de la persona y el futuro de la humanidad. Elena Postigo Solana es licenciada en Filosofía por la Università del Sacro Cuore de Milán, doctora en Bioética por la Università del Sacro Cuore de Roma, profesora invitada en distintas universidades, tanto españolas, italianas como de Estados Unidos. Es miembro del Comité Científico del Centro Ateneo de Bioética de la Università del Sacro Cuore de Milán, también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica desde 2003, miembro del comité editorial de importantes revistas como Cuadernos de Bioética, Bioética y Persona y Témata. Es también coordinadora académica de la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune, de la Fundación Jérôme Lejeune de España. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida y directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Es un honor contar entre nosotros con una personalidad como ella, que lleva casi 20 años investigando en las corrientes transhumanistas, de la cual podemos afirmar que es una de las voces hoy por hoy más autorizadas y reconocidas en este tema. Bienvenida, Elena. Ella impartirá su conferencia desde Madrid y estamos expectantes ante tu conferencia, la cual durará desde este momento 50 minutos. Nos hemos demorado 5 minutos en empezar, entonces vamos a mover 5 minutos el horario, Elena, tras lo cual habrá 40 minutos de preguntas. La dinámica, como hemos hecho en la primera conferencia, es que durante la conferencia el equipo de protocolo les entregará tarjetas para que los que deseen puedan formular sus preguntas y yo me permitiré seleccionarlas para poder leértelas, Elena, y que las puedas responder en esos 40 minutos que tendremos. Bienvenida, muy buenas tardes para ti y muchísimas gracias por haber aceptado ser miembro de estas primeras jornadas iberoamericanas de bioética. Te escuchamos. Pues muy buenos días a todos. Estoy encantada de estar con ustedes esta mañana en estas jornadas. Es para mí un verdadero honor, un placer, y quiero agradecer en particular a la prorectora, la doctora Luján González, la invitación que nos ha hecho pues estar desde el principio en el que fueron gestadas estas jornadas, ¿no? Hago extensiva este agradecimiento a la Fundación Fernando Rielo, a toda la familia Idente y a la universidad que ha querido que estuviéramos presentes, algunos profesores, tanto de la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune como de la Universidad Francisco de Vitoria, que están allí presentes. Saludo a todos con tanto afecto y sin más dilación doy comienzo a mi presentación, visto que Luján ha sido tan precisa con los tiempos, no quiero retrasar más el comienzo. Bien, entiendo que ven ustedes la presentación, creo que sí, está proyectada por lo que veo en la pantalla de la izquierda de Luján. Vamos a ver, el tema que vamos a abordar hoy es la cuestión del transhumanismo y lo voy a hacer siguiendo el siguiente esquema. No sé, desconozco cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez de transhumanismo, si conocen la corriente, si han leído algo, si han leído mucho. Voy a utilizar un registro medio, es decir, un registro, digamos así, académico de alta divulgación para personas que se acercan por vez primera a esta corriente y voy a seguir el siguiente esquema.
En la primera parte de mi intervención, para aquellos de ustedes que no conocieran la corriente, voy a dar una definición, la definición que dan los mismos autores transhumanistas. Vamos a ver cuáles son los fines que plantean y cuáles son los medios que plantean estos autores para alcanzar dichos fines. En un segundo momento realizaré un análisis crítico del transhumanismo desde una doble perspectiva, por una parte desde la filosofía y en particular desde una filosofía metafísica, desde una antropología metafísica. Comparto la perspectiva que ha sido expuesta en la intervención anterior acerca del personalismo ontológico y digo ya, adelanto, que estamos ante una corriente que es pragmático-utilitarista, es decir, es una corriente, vamos a decir así, que está a las antípodas del personalismo ontológico, ¿no? Por lo tanto, la crítica que voy a hacer es de esa perspectiva. Y también bioética, por las cuestiones bioéticas que plantea el transhumanismo. Obviamente, esto en 20 minutos no me da tiempo a resumir todo lo que es, pues eso, llevo 15 años investigando el transhumanismo, se han dicho muchas cosas, es una corriente heterogénea, no es homogénea, es un abanico de posibilidades, desde las más radicales a las más moderadas. El análisis que voy a hacer va a ser un análisis general. En tercer lugar, voy a intentar responder a la pregunta que daba título a mi ponencia, que era ¿hacia dónde va el diálogo tecnociencia-ética? Y en particular poniendo el foco en las denominadas tecnologías convergentes. ¿Por qué? Porque justamente el transhumanismo se va a servir de dichas tecnologías, después veremos lo que son, para alcanzar sus fines. Y como veremos, esas tecnologías no son algo utópico, son algo que ya se está utilizando, se está poniendo en práctica y todavía va a ir creciendo más en las próximas décadas, por lo que considero que un análisis detallado de cada una de ellas debe hacerse desde la perspectiva bioética. Y por último, haré un análisis bioético final, daré alguna clave de cuáles son los elementos más importantes desde una perspectiva centrada en la persona, en la dignidad de la persona, cómo preservar la dignidad de la persona frente a todo lo que llegará en las próximas décadas. Comenzamos así con una definición para intentar aclarar qué es el transhumanismo. No voy a hablar de la génesis histórica, que es una rama muy interesante, pero que no tengo tiempo de abordar. Sí que voy a decir solamente un breve apunte. El transhumanismo entronca en toda la tradición eugenésica del finales del siglo XIX y del siglo XX. Esto ya nos va a dar una nota muy importante. Estamos ante una corriente que plantea la eugenesia liberal, en este caso, es decir, no coercitiva, como uno de los medios para alcanzar sus fines. Así define Nick Bostrom, quien era hasta hace muy poco el director del Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, y digo hace bien poco porque en este mes de abril se cerró sorpresivamente el centro. Y bueno, pues ahí está. En este momento no sabemos qué ha sido de este señor, ¿no? ¿Cómo define la corriente? La define como una corriente cultural, intelectual y científica. Vamos a ver que une tanto la dimensión, la reflexión más humanística con la reflexión científica, que apunta al deber moral de mejorar las capacidades físicas y mentales de toda la especie humana para eliminar aquellos aspectos que ellos consideran indeseables o negativos, ¿no? Como son bien conocidos por todos, la condición de sufrir, la vulnerabilidad, la enfermedad, el envejecer e incluso la mortalidad. Algunos se preguntarán, vamos a ver, esto en realidad son parte de los fines que tienen las disciplinas biosanitarias, ¿no? Eliminar el sufrimiento, la enfermedad, alargar la esperanza de vida, aplazar la muerte, ¿no? Si cabe. Bien, la radicalidad del planteamiento transhumanista y lo que marca la diferencia está, en primer lugar, en los medios que va a plantear para alcanzar estos fines y, en segundo lugar, en la perspectiva filosófica desde la que hace o plantea dichos fines, ¿no? Además de la radicalidad de eliminar la condición mortal del ser humano, después veremos de qué manera, ¿no? Es decir, de alguna manera se va a servir de la ciencia y de la tecnología a nuestro alcance, y aquí tenemos esta otra definición de Nick Bostrom, ¿no? Donde dice que es un nuevo paradigma, es decir, no ya una corriente. En esta definición habla de paradigma, es decir, es una visión que interpreta, es una cosmovisión que interpreta
el modo de comprender el ser humano, el modo de comprender el mundo, el modo de comprender la ciencia y la tecnología que lo impregna todo. Y en particular que reúne a científicos de distintas áreas, todas las que ven ustedes ahí, la inteligencia artificial, la neurología, etcétera, también a personas que vienen del ámbito de la filosofía con este objetivo, que es alterar la naturaleza humana, mejorarla y alargar su existencia. Aquí ya he de decir que el concepto de naturaleza humana que tienen los transhumanistas es un concepto materialista, reduccionista, empirista, es decir, cabría dar toda una serie de adjetivos al modo en el que entienden el concepto de naturaleza humana, completamente distinto de, por ejemplo, cómo lo hace la perspectiva personalista con fundamentación ontológica, ¿no? Y por resumir lo que son los pilares del transhumanismo, que hoy en día se denomina Humanity Plus, es decir, una humanidad aumentada, donde en su página web anuncian que los objetivos son el alcanzar el desarrollo de la inteligencia, es decir, potenciar las capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de razonar, la capacidad creativa, el superbienestar, vivir más y mejor, y la superlongevidad, ampliar la esperanza de vida. Incluso en los transhumanistas más radicales plantean el no morir, vivir indefinidamente, eliminar la condición mortal de nuestra especie. Bien, es importante tener muy claro qué entienden los transhumanistas por un transhumano y por un posthumano, que son dos realidades completamente distintas, ¿no? Bueno, completamente, sí, diríamos que sustancialmente distintas, ¿no? Por utilizar con precisión los términos filosóficos. En cuanto que el transhumano sería un humano, es decir, alguien, una persona nacida de humanos, en una fase de transición de mejora hacia un posthumano. Dichas mejoras serían técnicas con nanotecnología, químicas con sustancias, después lo veremos en la diapositiva posterior, pero todavía humano, es decir, nacido de humanos. Y aquí inmediatamente quiero señalar que nuestra especie se define por su origen filogenético, es decir, por el origen de nuestros gametos, de nuestros genes, ¿no? Y en este caso, todo aquel nacido de humanos seguirá siendo humano, pero en él se producen cambios accidentales. En el fondo de la diapositiva que tienen ustedes delante pueden ver a tres personas. Estos son personas reales. El de la izquierda se llama Neil Harbison, lleva instalada una antena en la base del cráneo y esta persona que padece una patología por la cual no puede ver los colores mediante esta antena instalada, como digo, en la base del cráneo, logra traducir los colores en sonidos. Es decir, hay un cambio, esta antena se la ha instalado sin pasar por ningún comité de ética, un cirujano, un neurocirujano que se atrevió a hacérselo. No consta que haya literatura científica donde demuestre que realmente sea eficaz, pero él en distintos vídeos que pueden encontrar en la web habla de esto, ¿no? De la traducción en sonido de los colores. Es decir, no solamente ha resuelto una patología, bueno, mejor dicho, no ha resuelto la patología, no es propiamente una terapia, porque no ha curado su patología, sino lo que ha hecho es ampliar una capacidad, y es la capacidad de escuchar los colores. La segunda persona se llama Moon Rivas. Esta mujer se ha instalado unos detectores de movimientos sísmicos, y esta otra persona se llama Manel de Aguas, quien se ha instalado unas aletas para medir la presión atmosférica. Manel de Aguas él se define a sí mismo como un artista cibor interespecie. Recuerdo, siempre cuento a modo de anécdota, que en un coloquio que tuve con él en una radio hace un par de años, yo hablaba del transhumanismo, el del transespecie, que se cruzan en realidad, ¿no? Porque él en el fondo ha aumentado una capacidad, que es el medir la presión atmosférica, ¿no? Es decir, sería un humano aumentado, un humano mejorado, un transhumano. Él me decía que se consideraba a sí mismo, aunque se consideraba a sí mismo de otra especie, se veía mucho más cercano a los animales de agua, deseaba estar cerca de estas especies, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije que le respetaba muchísimo en sus deseos, pero que quisiera o no, el día que tuviéramos que hacerle una transfusión de sangre, con un baño de realidad se la haríamos de persona, de ser humano, porque si le hacemos una transfusión de animal, con bastante probabilidad se moriría. Es decir,
Aquí ya meto inmediatamente una cuña, ¿no? Es muy importante distinguir, una cosa es ser y otra cosa es desear ser. Nosotros somos humanos, que tú desees ser transhumano o posthumano es un deseo, una aspiración, que está en el corazón de ciertas personas, pero no es un hecho todavía, no es ser todavía, ¿no? Bien, en cambio, posthumano entendemos alguien o algo, y lo dejo así indefinido porque los transhumanistas no especifican en realidad qué es un transhumano. No dicen que es una persona con capacidades aumentadas, no, dicen que llegará un momento en que ya no habrá transhumanos mejorados, sino que tendremos otro tipo de entidad que pudiera ser un cibor, es decir, síntesis cibernética y orgánica. Podría ser un ordenador en el que hemos hecho el trasvase del contenido mental y emocional de una persona, algo que por cierto a día de hoy no es posible hacer. Es posible hacer avatares, reproducciones aparentes de lo que pensamos, sentimos, etcétera, pero no hacer ese traslado de lo que tenemos en nuestra mente a un ordenador. O una quimera interespecie, podría ser también un posthumano. De tal manera que Nick Bostrom, en un artículo suyo, todo esto está sacado de artículos de Nick Bostrom publicados en revistas de impacto, corregidas por pares, etcétera. Es decir, estamos hablando de autores que hasta hace muy poco tenían su sede en la Universidad de Oxford, aunque hoy en día estén en otras universidades. Perdón. Están hablando de entidades, dice Nick Bostrom, perdón, que se ha producido una evolución natural en la especie humana. Esta evolución natural ha llegado a un momento, que es el momento actual, la podemos llevar las riendas de dicha evolución nosotros mediante la tecnología, la genética, las alteraciones, etcétera, y estamos en una etapa de la evolución en la que probablemente se extinguirá el Homo sapiens, seguirá existiendo el transhumano mejorado y este también a la postre se extinguirá para ir todos al posthumano. El posthumano podría ser también el volcado de nuestras mentes en la nube. Para que se hagan ustedes una idea, por un símil metafórico fílmico, ¿no? Piensen en la pregunta Transcendence o en ciertos capítulos de Black Mirror, donde se habla de esto, ¿no? De el trasvase del contenido mental y emotivo de una persona a un soporte digital, es decir, tener una existencia posbiológica tras la muerte. Bien. Eh, Creo que es importante distinguir entre lo que entendemos por terapia, visto que además sé que algunos de ustedes vienen de facultades del ámbito biosanitario. Entendemos por terapia una práctica cuya finalidad es restablecer la funcionalidad de algún órgano, ¿no? O la parte del organismo alterado por una patología para devolverlo a la normalidad. Es lo que hace la medicina tradicional, ¿no? Mientras que los transhumanistas entienden por mejoramiento humano, o en inglés Human Enhancement, el uso de la biotecnología para alterar mediante una intervención directa los procesos naturales no patológicos, es decir, aquí está la diferencia. El transhumanismo actuará sobre el cuerpo sano, no sobre la patología. El cuerpo, la mente humanas, porque como hemos dicho, quiere cambiar la parte física o psíquica del ser humano para mejorar las capacidades físicas o mentales del ser humano. Esta es la definición que da del enhancement o el mejoramiento o potenciamiento humano, se llama de distintas formas dependiendo del idioma, en un documento que marcó una época, que tiene ya 20 años. Este es el primer documento que habla de mejoramiento. Fue publicado por el Council of Bioethics de Estados Unidos, titulado Beyond Therapy, más allá de la terapia, ¿no? En ese documento, que encuentran ustedes en la red y lo pueden ver tranquilamente, ya se habla de los distintos tipos de mejora que con toda probabilidad en las próximas décadas se van a ir introduciendo en la medicina. ¿Por qué? Y esta es una tesis que todavía no la tengo demostrada, pero es una intuición que yo creo que se va a ir realizando en las próximas décadas, y es la difuminación entre lo que entendemos por terapia y lo que entendemos por mejoramiento. O dicho en otros términos, con toda probabilidad, algunas terapias del futuro van a incluir poco a poco aspectos de mejora. Véase, intervenciones en el ojo para mejorar la capacidad visual que incorporen la capacidad de ver en la noche, alteraciones genéticas en la línea somática que nos permitan
aumentar capacidades. Es decir, con bastante probabilidad la medicina del futuro se va a plantear la licitud o menos de incorporar mejoras a petición del enfermo, del paciente o de la persona sana. En un principio se hará previo pago y claramente estamos hablando de intervenciones de élite, vamos a decir así, ¿no? Que esto va a plantear ya una cuestión ética, ¿no? Con toda probabilidad el mejoramiento humano va a ampliar todavía más las diferencias entre humanos normales, humanos mejorados, posibles posthumanos y discapacitados, cuando no eliminarles directamente, que es una de las prácticas que plantea el transhumanismo, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los medios que propone el transhumanismo? Esto está sacado de un artículo de Bostrom del año 2000, pero sustancialmente no ha cambiado. Es decir, el modo en el que los transhumanistas entonces, hoy en día, es una corriente que tiene en torno a 30 años de vida, ¿no? Aunque hunde sus raíces en épocas anteriores, desde los años 50 existe. En realidad, es una línea continua, ese deseo de mejora, ese deseo prometeico de perfección. Ya estaba en el mito de Prometeo, ¿no? Hay un análisis sobre esto muy interesante. En realidad, los transhumanistas no es más que una variación sobre el mismo tema, ¿no? Algo que ha sido una constante en la historia de la humanidad, ¿no? La mejora a través de la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los medios que propone el transhumanismo? En esta diapositiva, donde están sintetizados los 7 formas que ellos plantean, van a ver cómo hay cosas que ya se hacen a día de hoy, cosas que todavía no se hacen y cosas que con probabilidad se van a llegar a hacer, ¿no? En primer lugar, hablan del mejoramiento genético, es decir, alteraciones genéticas, tanto en la línea germinal como en la línea somática. Sé que van a tener ustedes una sesión o un seminario sobre CRISPR, justamente me lo acaba de decir hace poco la doctora López Barahona, por tanto no voy a hablar de este tema, se lo dejo a ella. La edición genética, es decir, el corta y pega genético para cortar, poner genes, ¿no? A través de la eugenesia embrionaria. Esto ya sí que es un tema que cuando por primera vez me asomé al transhumanismo, siempre cuento la anécdota, ¿no? Que fue de forma fortuita. Yo estaba haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, donde había ido para publicar mi tesis doctoral y de repente me topé, lo digo así porque fue tal cual, con un seminario sobre transhumanismo. Por curiosidad entré y me encontré a Nick Bostrom hablando de esto, ¿no? Y fue una de las cosas que más me sorprendió, aparte de la teoría, que nunca la había oído. Estoy hablando del año 2006 y los transhumanistas empiezan a trabajar en Oxford en torno al 2000, ¿no? Una de las cosas que más me impresionó inmediatamente, mi cabeza empezó a bullir, ¿no? Me daba cuenta, intuía en aquel momento, claramente era la primera vez que me acercaba a esta corriente, tenía que leer todavía muchísimo y comprender bien de qué estábamos hablando. Intuí que los planteamientos filosóficos que subyacían bajo esta corriente eran materialistas, eran empiristas, eran reduccionistas, parte de las cuestiones éticas, e inmediatamente saltó ante mis ojos esta cuestión, ¿no? La eugenesia embrionaria como uno de los medios, ¿para qué? Para eliminar al embrión con discapacidad. Y esto inmediatamente suscitó en mí muchísima inquietud desde el punto de vista bioético, porque desde la bioética, tal y como yo la entiendo, en realidad ha sido expuesta anteriormente, ¿no? Por el profesor López Castellanos. Se ha hablado de personalismo ontológico. En el personalismo ontológico entendemos que el embrión humano es ya un ser humano, una persona de pleno derecho. No voy a entrar ahora en este tema, sé que van a tener una sesión sobre el estatuto del embrión humano, ¿no? Se les va a hablar de este tema en detalle en el Congreso. Es uno de los temas clave para la bioética, ¿no? Determinar cuándo empezamos a existir. Claramente, en el momento en el que se detecta una patología o una discapacidad, ese embrión es susceptible de ser eliminado, ¿no? Bueno, pues el transhumanismo, como decía, que entronca con la tradición eugenésica de principios del siglo XX de Galton y otros, bueno, pues contempla entre sus medios para alcanzar este hombre perfecto, este hombre mejorado, la eliminación del discapacitado, ¿no? Y esto, en particular, desde la Fundación Jérôme Lejeune nos preocupa especialmente. Jérôme Lejeune, como se ha dicho antes en una de las intervenciones, descubridor de la trisomía 21 y otros síndromes como el síndrome de maullido de gato y otros,
se dio cuenta que la detección precoz mediante lo que él había descubierto, ¿no? ese cromosoma, perdón, la trisomía 21, la detección precoz servía para la eliminación precoz de estos embriones, de estos fetos. Inmediatamente se dio cuenta de que se podía hacer un mal uso de ella en lugar de hacer un buen uso, ¿no? Esto suscitó en él una preocupación enorme desde época muy temprana, ya desde los años 60, ¿no? Y toda su vida en realidad fue un intento de hacer buen uso, ¿no?, de su descubrimiento para mejorar la vida de las personas con síndrome de Down y otras condiciones, alteraciones genéticas similares, ¿no?, que hay tantísimas, e intentar que no fueran eliminados, ¿no? Otra de las técnicas que plantean los transhumanistas es el alargamiento de telómeros. Los telómeros son la parte final de nuestros cromosomas que a medida que envejecemos se va acortando. Pues bien, aumentando la telomerasa se puede alargar la esperanza de vida. Se ha hecho ya en ratones a los que se les ha ampliado la esperanza de vida en un 30%. Todo esto se hace son investigaciones con una finalidad de carácter para obtener terapias oncológicas. Se ha visto que en humanos, siempre que se aplica la telomerasa, se aumenta la telomerasa, esto produce tumores, por lo que no se está utilizando en humanos. Es decir, a día de hoy todavía no se puede, pero ya se ha visto que en ratones, por ejemplo, se puede ampliar la esperanza de vida en un 30%. Imagínense esto en humanos, ¿no? Plantea muchos problemas. Si quieren, en el coloquio después tenemos más de media hora, puedo ampliar esta cuestión. Hablan también de mejoramiento psíquico y cognitivo, lo que ya se llama normalmente el neuromejoramiento, mediante, por ejemplo, estimulación intracraneal profunda, mediante sustancias químicas, mediante, desde el punto de vista físico o mecánico, ¿no?, interviniendo en el cerebro humano, como veremos un poquito más tarde. Hablan de mejoramiento moral mediante pastillas y sustancias químicas. Por ejemplo, Julian Savulescu, en un libro suyo publicado hace unos años, Julian Savulescu era el director del Centro de Ética de Oxford hasta hace 2 años, ¿no? Él hablaba de la reducción de la agresividad en ratones mediante la ingesta de determinadas pastillas y sustancias. Se ha visto cómo los ratones son menos agresivos. Bueno, pues de alguna manera utilizar esto mismo en humanos para reducir la agresividad. Claramente, la visión que tiene el transhumanismo de la moralidad y de la ética se entiende toda en términos mecanicistas, en términos materialistas, empiristas, es decir, el ser humano es una máquina, está determinado, por tanto, alterando los procesos bioquímicos que guían su actuar, su obrar, sus tendencias, lograremos controlar su moral también, ¿no?, su ética. Esto es una rama que se abre ahí, nos llevaría muy lejos, ¿no?, y requeriría un análisis pormenorizado más en detalle. Hablan también del mejoramiento afectivo, de la llamada modulación afectiva, modulación del amor, que también Julian Savulescu ha publicado numerosos artículos sobre esto, ¿no?, mediante la ingesta de oxitocina, feromonas, etcétera, para controlar los afectos. Claramente, de nuevo, el amor aquí está entendido de una forma reduccionista, no de una forma integral como antes se nos ha mostrado, ¿no? También se habla de la criogenización post-mortem, mientras que las 3 anteriores son cosas que prácticamente en mayor o menor grado ya se hacen: tomar pastillas, estimulación intracraneal profunda, edición genética, eugenesia embrionaria, alargamiento de telómeros. Las 3 siguientes están en proceso una de ellas es la criogenización post-mortem o pre-mortem, a la que se llama crioeutanasia, es decir, la persona todavía no ha fallecido, se la seda y se introducen líquidos de vitrificación para paralizar el proceso de descomposición de las células humanas tras la muerte, ¿no?, en la esperanza o la creencia de que de aquí a 100 años logremos descubrir la terapia para curar la patología con la que ha muerto esa persona y lograremos reanimarla, resucitarla, ¿no? Bien, esto ya les anuncio que a día de hoy en la empresa Alcor, la llamo empresa porque no es una clínica, hay quien la llama clínica, es una empresa, se dedica a la criogenización humana. Se estima que hay en torno a 150 personas fallecidas criogenizadas. También hay cerebros, cabezas, mascotas,
en fin, un sinfín de realidades extrañas, ¿no? En la creencia, y lo digo así porque a día de hoy no hay ninguna prueba científica fehaciente que demuestre que es posible resucitar a nadie tras la muerte. Otra cosa es un embrión congelado vivo. Ojo, el embrión congelado se congela vivo, no fallecido, ¿no? Son dos cosas distintas. Aquí estaríamos hablando de criogenizar tras la muerte o mediante una crioeutanasia, ¿no? Que ya plantea problemas éticos. No puedo detenerme. Cada una de estas intervenciones, bueno, pues se han escrito libros sobre la criogenización. El último que se ha publicado sobre criogenización lo ha publicado una autora italiana, Francesca Minerva, se llama así Cryogenics, ¿no? Y ella está a favor, es transhumanista y está a favor de la criogenización. Como digo, a día de hoy, yo personalmente, permítame que lo diga francamente, creo que es un auténtico fraude. Es decir, uno invierte dinero en estar criogenizado sin esperanza alguna en la creencia, se convierte en una creencia de que dentro de 100 años o más podrán resucitarte o devolverte a la vida, ¿no? Bueno, el último caso reciente es el de una niña británica que con 14 años murió por cáncer, quería criogenizarse, su madre estaba a favor, el padre en contra, le daba miedo que dentro de 100 años esta niña, la pobre, la reanimaran y estuviera sola. Al final, un juez escuchó a la niña, la consideró un menor maduro y finalmente esta niña está criogenizada, no sé si en Alcor o en algún otro sitio. Bien, en España hay congresos de criogenización, el Congreso Transvision, promovido por Cordeiro. Por lo visto ya se habla de las primeras permisos para abrir la primera clínica de criogenización en el norte de España. En fin, es una realidad, ¿no? En sexto lugar, la creación de máquinas superinteligentes, los llamados cyborg o cybernetic organisms, ¿no? Es decir, crear realidades tipo los replicantes de Blade Runner, ¿no? Que serían entidades en parte inteligencia artificial, en parte orgánica, pero en realidad no son humanos, son artificiales, son máquinas con parte orgánica. Y por otro lado, por último, estaríamos hablando de lo que les he comentado antes, del trasvase del contenido mental a un soporte no biológico, es decir, subir nuestra mente a un ordenador para tener una existencia postbiológica. Esto a día de hoy no se puede hacer. Hay ensayos por parte de Nick Bostrom y otros autores que han probado de alguna manera reproducir los actos mentales en algoritmos, pero es una simulación, no es realidad, no es mi acto mental, como pueden imaginar, ¿no? Sino traducirlo a algoritmo para intentar hacer este volcado mental que en realidad, conforme a cuanto se ha dicho antes, si entendemos al ser humano como un ser integral, con una dimensión incluida espiritual y material, este volcado total nunca se podrá hacer, porque el espíritu no se vuelca en ninguna parte, ¿no? Es inmaterial. Bueno, dicho esto, estos serían los medios que utilizan y paso al segundo punto, que era un análisis crítico del transhumanismo. En esta diapositiva he intentado resumir lo que han sido muchos años de estudio, ¿no? Porque es de forma muy sintética, enuncio ahí en 8 puntos lo que considero que son los rasgos fundamentales desde el punto de vista filosófico, de antropología filosófica y bioética de esta corriente. En primer lugar, la negación de la condición finita del ser humano, la no aceptación de la corporeidad finita, de la vulnerabilidad humana y de la mortalidad humana, ¿no? Hay un libro de Cordeiro, un autor hispano-venezolano, titulado La muerte de la muerte, quien ya plantea que en el año 2045 no moriremos. Yo, a ver si Dios me da vida y puedo llegar al 2045 y decirle a Cordeiro, a quien conozco, que no tenía razón. Ojalá, ¿no? Porque creo que es, como decimos aquí en España, es un farol, es una tirada de la moto. Esto no hay modo de demostrarlo, que en el 2045, fíjese, está a la vuelta de la esquina, un poco más de 20 años, ya no moriremos, ¿no? No hay nada que nos haga apuntar, ni siquiera creer que esto podrá llegar a ser, ¿no? Claramente él está hablando de la criogenización o la hiperlongevidad, aumentar la esperanza de vida hasta no morir, ¿no? Lo que sí creo es que aumentará la esperanza de vida de aquí a 100 años, no me cabe la menor duda, ¿no? Que la esperanza de vida
que, por ejemplo, aquí en España está en torno a los 85 años, las mujeres somos más longevas, con toda probabilidad, igual que en la época medieval eran los 45-50, se irá ampliando, ¿no? Eso, bueno, dentro de los límites del desarrollo normal de la medicina y del modo en el que vivimos, el estilo de vida, etcétera, tantos factores que todos sabemos influyen, ¿no? Por otro lado, estamos ante una antropología filosófica de corte materialista y determinista, lo que quiere decir que entienden al ser humano como pura materia. Por eso les decía antes que esta corriente está a las antípodas del personalismo ontológico. Consideran al cuerpo humano como chatarra biológica. Esta es una expresión sacada de un artículo de Nick Bostrom. Hay un reduccionismo antropológico donde el concepto de persona y de dignidad, y aquí ya respondo en parte a lo que era el título de mi ponencia, ¿dónde quedan la persona y la dignidad en esta corriente, en el devenir, ¿no? Futuro? Bueno, en este caso quedan reducidas a meras cualidades materiales, es decir, yo soy persona, como se ha dicho antes, solo cuando soy capaz de pensar y de decidir libremente, lo que excluye del grupo de las personas a todos aquellos seres humanos, véase embrión, feto, discapacitado mental, persona en coma, en estado vegetativo, etcétera. No son personas porque nunca tendrán o no tienen o no tendrán o han tenido y ya no lo tienen capacidad de pensar y de decidir, ¿no? Esta tesis, que es la tesis de Peter Singer más conocida, porque Peter Singer, aunque no es transhumanista, tiene alumnos suyos que son transhumanistas, ¿no? En el fondo entienden, como digo, la persona en términos materiales y el concepto de dignidad en términos de calidad de vida y de autonomía de la persona, por consiguiente. No entendemos la dignidad, como se ha dicho antes, como el valor intrínseco de todo ser humano que nos acompaña, es inherente a nuestra existencia y nos acompaña desde que somos generados en la fase embrionaria, a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, hasta la muerte, hasta el estado vegetativo, hasta que nos llega el momento de la muerte cerebral. Ahí sí ya podemos decir que no hay persona, que por tanto no hay dignidad en sentido estricto, aunque el cadáver de la persona también merece cierto respeto y un trato digno, pero no ya una dignidad en sentido ontológico, intrínseca, innata, etcétera, ¿no? Bien, son autores, y aquí ya hay una cuestión bioética de primera magnitud, que están a favor de la eugenesia discriminatoria, como lo he dicho antes, ¿no? Es decir, de la eliminación del embrión con discapacidad y también del feto con discapacidad. Es una corriente que en esto yo creo que vulnera algo la dignidad intrínseca del embrión y del feto. ¿Y por qué? Porque no lo consideran como un ser digno de derechos o digno de ser reconocido con cierto valor, ¿no? Ellos dicen, como además no sufre, no es verdad, un feto sufre y padece en un aborto, como el embrión no sufre, lo podemos eliminar sin ningún tipo de resquemor. Esto es muy típico del planteamiento emotivista empirista, que afirma que es ético aquello que de alguna manera nos produce o no nos produce un rechazo moral, ¿no? Y además, como ese ser sentiente no sufre, pues no pasa nada por eliminarle, ¿no? Son funcionalistas, lo he dicho antes, reducen el ser humano a funciones, están a favor, mientras que no creen en la inmortalidad, como es lógico, porque, como he dicho antes, son materialistas. El materialismo no acepta la existencia de lo inmaterial, es decir, del alma humana ni del espíritu. Por tanto, no hay alma en el ser humano, no hay inmortalidad tras la muerte. Como ustedes saben, la inmortalidad es la cualidad de el ser humano de pervivir tras la muerte digamos, no de pervivir, perdón, se produce una separación del cuerpo y el alma, el cuerpo se corrompe, el alma sigue existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es inmaterial y no se puede corromper. Claro, desde una perspectiva materialista, al no haber alma, no hay inmortalidad. Y no solo, es que no es que no haya alma inmaterial, sino que tampoco hay trascendencia, no hay espíritu trascendente, no hay Dios inmaterial, infinito, etcétera, ¿no? La mayor parte de los autores transhumanistas son o ateos o agnósticos o muchos de ellos, bueno, perdón, hay una corriente pequeña de transhumanistas evangélicos. Esto es bastante sorprendente, pero ahí están, rompen con lo que es el transhumanismo general, que es materialista, y ellos
sí que afirman la existencia de la trascendencia, ¿no? En realidad, y esto lo dije ya en el primer artículo que escribí sobre el transhumanismo en el año 2009, lo encuentran ustedes en la red, se pone Elena Postigo, transhumanismo, fundamentos teóricos e implicaciones bioéticas. Termino ese artículo con algo que muchos han dicho de otra forma y después, y es que el transhumanismo en realidad no es un humanismo mejorado, es un antihumanismo en cuanto que plantea la eliminación de la especie humana por superación, para ir al posthumano, transhumano y posthumano, y la eliminación del humano con discapacidad mediante la eugenesia. Luego, desde ninguna perspectiva se puede considerar, como ellos llaman, dicen que son un humanismo moderno laico, ¿no? En realidad es un antihumanismo, es una eliminación por superación de la especie humana o por eugenesia de la especie humana, ¿no? Y lo último que quiero dar en esta breve glosa filosófica crítica del transhumanismo es que el transhumanismo entronca con otras bioideologías, entendiendo por bioideologías, esta es una expresión del maestro Dalmacio Negro, catedrático de teoría política en una universidad madrileña, habla de bioideologías, de aquellas ideologías que no ponen el acento sobre la transformación política, que ya están superadas, en realidad estamos hablando del marxismo, del nazismo, las ideologías totalitarias del siglo pasado, sino que hablan más bien ponen el foco en aspectos biológicos, en partes de la biología del ser humano o de otros seres vivos. Véase otras especies, véase los animales, véase las plantas, véase el ecosistema, ¿no? Es decir, las bioideologías que son, las enumero brevemente ahí, el transespecismo, el transgenerismo, el veganismo radical, el animalismo, se me ha olvidado meterla, y el ecologismo radical, son ideologías que beben o, vamos a decir así, son vasos comunicantes, tienen el mismo humus filosófico del que beben y que cada una después se desarrolla. En el fondo hay un igualitarismo ontológico, no hay diferencias de grado entre el ser humano y el resto de los entes o seres vivos, sino que es toda una cuestión de cuantitativa, ¿no? De complejidad cuantitativa. Bueno, si quieren después aparco esta cuestión que merecería toda una conferencia, ¿no? Y de hecho he dado en algún sitio una conferencia solo sobre este aspecto, transhumanismo y otras ideologías, no alcanzo a abordarla. Si quieren quizás en el debate podemos ir un poquito más en profundidad. Todo esto lo he tratado en varios artículos, uno reciente del 2019 que tienen ustedes ahí y que está, prácticamente lo tengo todo publicado online, o sea que esto mismo lo pueden leer, está todo en acceso abierto. Quería traer esta cita de Lejeune, porque aquí aparece él con una de sus pacientes, ¿no? Sobre la eugenesia. Lejeune luchó toda su vida contra la eugenesia, contra la eliminación activa de las personas con discapacidad, no solo de las personas con síndrome de Down. Fíjense ustedes que en España y Francia la eliminación del síndrome de Down ronda en torno al 90-95%, lo que quiere decir que solo nace el 5-10%. Cada vez se ven menos personas con síndrome de Down porque la detección es cada vez más precoz, incluso ahora con un análisis de sangre materno, no es necesaria ni siquiera la ecografía, ni la amniocentesis, ni nada, ¿no? Lejeune, esto le valió el ostracismo de la comunidad científica, el ostracismo de muchos de sus amigos y colegas, pero él siempre luchó por, como decía él, los más pequeños de los más pequeños, ¿no? Y decía, la calidad de una civilización se mide por el respeto que ésta profesa a los más débiles de sus miembros, incluidos entre ellos las personas con discapacidad y también la persona en estado embrionario. Voy así a la tercera parte de mi intervención y es ¿hacia dónde va la tecnociencia? Me preguntaban o me ponían como título de la intervención, ¿no? Pues bien, yo creo que va hacia esto, va hacia un cruce de las denominadas ciencias y tecnologías convergentes y emergentes. Porque claro, me pueden ustedes quizás preguntar, pero Elena, vamos a ver, esto que plantea el transhumanismo es una realidad, es utópico,
Y ya les puedo decir, creo que se lo he dicho antes, me parece que el transhumanismo mezcla cosas que ya se están haciendo, que son realidad, como la edición génica, la estimulación intracraneal profunda, nanochips, etcétera, con cosas que con bastante verosimilitud se van a poder llegar a hacer en las próximas décadas, con cosas que de momento son ciencia ficción y que yo no tengo la bolita mágica para saber si se van a poder llegar a hacer, ¿no? Pero que podrían llegar a suceder, otras no. Yo creo que no van a llegar a suceder nunca, como es, por ejemplo, la resurrección tras la criogenización. Utilizo el término resurrección porque en inglés dicen resurrection, ¿no? Que en el fondo es reanimación tras la suspensión criogénica, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano no es pura materia, y por lo tanto no podremos devolverle a la vida. O como me decía un teólogo hablando de estas cuestiones, una vez me decía, Elena, ¿y si lográramos resucitar a un muerto mediante la medicina? Se lo planteaba él como hipótesis. Dios tendría que volver a infundir el alma a ese cuerpo que se había disgregado, que estaba muerto, ¿no? Yo personalmente esto ya se me escapa, esto es, me explota la cabeza, ¿no? Creo que es no puedo dar una respuesta a esto, creo que entramos en el ámbito de lo mistérico, de lo desconocido, ¿no? Que hay cosas que no se puede dar respuesta. Aunque en toda lógica, si el ser humano, igual que pudiera lograr una vida humana a partir de material inorgánico, y lográramos alcanzar, producir un embrión por síntesis en laboratorio total, no a partir de material vivo, sí que puedo decir que ese embrión Dios le infundiría el alma, porque si se da digamos, formalmente la materia de lo que es el embrión, ya habría, se darían las condiciones para que se diera ese principio de vida, pero claramente tiene que haber una animación divina del alma, sí, una animación, porque el alma no lo producen los padres generan el cuerpo, es Dios quien infunde el alma, ¿no? Antes se hablaba de ese embrión que está llamado a su plenitud, está llamado a la eternidad. Es así, esto no lo digo yo, lo dice Dignitas Personae, la instrucción de la doctrina de la fe de hace años, donde se habla de esto justamente, ¿no? De la llamada a la eternidad de la vida embrionaria, del embrión, ¿no? Del ser humano en fase embrionaria. Claro, en el momento final no lo sé qué podría pasar ahí, ¿eh? Sí que les puedo decir, yo hice mi tesis doctoral sobre el concepto de muerte cerebral, que en la muerte cerebral se produce la disgregación de las partes de todo el organismo, ¿no? Es el momento, yo diría, en el que podemos decir que ahí ya no hay unidad orgánica que la producía el cerebro, el encéfalo, ¿eh? Hay un cese total e irreversible de toda actividad troncoencefálica y cortical y ahí ya no hay alma, es decir, no hay unidad y por tanto el alma se escapa, se va, ¿no? Pero volviendo al tema que les planteaba, y perdón que me he desviado un poco, ¿no? El tema de la criogenización, no sé si esto se podrá llegar a hacer, ¿no? Lo que sí que les puedo decir es que es un hecho que hoy en día ya podemos, y toda una serie de ciencias y tecnologías llamadas convergentes y emergentes, que son estas cuatro que enuncio aquí, la genética, la biotecnología, la inteligencia artificial, la neurociencia, la nanotecnología y la robótica, están desarrollándose de forma cada vez más acelerada, en los que todos ya peinamos canas. Seguramente entre el público he visto que hay gente joven, he visto en las redes sociales que hay gente joven, pero también hay gente más mayor. Todos hemos visto que esto ha crecido, se ha desarrollado muy rápidamente. El desarrollo científico y tecnológico cada vez va más rápido. Nosotros nacimos sin ordenadores y sin móvil y ya tenemos un móvil y un ordenador en el bolsillo, ¿no? Y con toda probabilidad ese desarrollo va a seguir un desarrollo acelerado y exponencial, ¿no? Y esto hace que se desarrolle toda una reflexión y es lo que ahora mismo es interés de muchos grupos de investigación en todo el mundo, en particular aquí en esta universidad hemos tenido un grupo de investigación sobre tecnologías emergentes y bioética porque plantean numerosos desafíos para la bioética, ¿no? Entendemos por ciencias y tecnologías convergentes a la emergencia y convergencia de estas nuevas tecnologías que he mencionado con anterioridad, que se resumen en el acrónimo NBIC, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, neurociencia y ciencias cognitivas, que van a suponer un desafío ético y bioético en las próximas décadas. La bioética es una disciplina que nunca termina. Yo empecé a estudiar bioética en el año 95 con mi maestro Elias Grecha, el padre del personalismo ontológico, y en aquel momento
La elegí por gusto, por pasión, porque vi que había un modo concreto, práctico, aplicado de plantear cuestiones éticas, ¿no? A dilemas científicos y tecnológicos, ¿no? Lo que no tenía y no sabía mínimamente que esto era un mundo en expansión, como es lógico, porque la ciencia y la tecnología cada vez se desarrollan más, cada vez van surgiendo más preguntas. Todo aquello que podemos hacer, hemos de hacerlo. Es bueno que lo hagamos. ¿Cómo lo regulamos? Y es aquí donde se produce la imbricación de las tres ramas que entran en juego en la bioética. La ciencia, ciencias experimentales o ciencias biosanitarias, la reflexión filosófica, metafísica, antropológica, ética, la reflexión de las ciencias sociales, ¿no? El derecho, economía, etcétera, bueno, y otras también que entran en juego, y después, por supuesto, la teología, ¿no? En la bioética convergen todas las disciplinas y estudian las distintas cuestiones éticas desde esas distintas perspectivas. En esta diapositiva he intentado, no sé si se ve muy bien, veo que los colores están un poquito distorsionados en la pantalla que tienen ustedes ahí. Bueno, pues he destacado en la edición genética, el CRISPR-Cas9 en la línea somática germinal y embrionaria, la inteligencia artificial aplicada a la salud humana, el embrión de 3 progenitores, la fecundación asexual mediante clonación, obteniendo un embrión de una célula somática, que ya es algo que se ha hecho en ratones, ¿no? La biología sintética, la obtención del genoma humano parcial o total en un laboratorio, la producción de patógenos, como son los virus y cómo esto afecta a la seguridad global, a una posible futura pandemia, los híbridos interespecie, las quimeras y la obtención de organoides en quimeras interespecie, el útero de alquiler, el útero artificial, la ectogénesis, la criogenización y la crioeutanasia, los nanorobots con finalidad terapéutica, el mejoramiento genético. Y aquí solamente he seleccionado algunas de las cuestiones éticas que plantean las ciencias convergentes y emergentes, que se van a cruzar entre ellas y que van a plantear cuestiones hasta ahora no planteadas, ¿no? Un ejemplo muy concreto. Estamos hablando ya de maternidad subrogada. No sé si en Ecuador ya se habla de esto, ¿no? En España se habla de su regulación, en toda Europa, en Inglaterra ya se ha regulado y se considera lícita y legal si es altruista, ¿no? Pero ya se habla del útero artificial. Esto es una realidad, el útero artificial para ovejas, ¿no? Una oveja de 12 semanas que se ha recreado el ambiente de la placenta y ya se habla de la futura ectogénesis externa. Tienen ustedes ahí a una querida amiga y profesora experta en esto, que ha dirigido bastantes trabajos sobre el tema de la ectogénesis, a la doctora Sagrario Crespo, que creo que interviene esta tarde para hablar de contracepción y aborto. Ella sabe mucho de esto ya se habla, ¿no? De la ectogénesis parcial, esta del útero artificial, o la ectogénesis total, algo que a día de hoy no es posible, es decir, la generación de un embrión exútero desde principio a fin, ¿no? Que tiene numerosas implicaciones de carácter científico, ético, legal, familiares, teológicas, en fin, si me apuran, desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues esto merece ser estudiado, esto debe ser estudiado por los estudiosos de la bioética, ¿no? Yo animo entre el público que ojalá en algunos surja el gusanillo de la bioética, como en mí surgió en el año 95 cuando Screccia me hablaba de estas cosas en Milán en mi último año de carrera, ¿no? Debería ir terminando porque mi tiempo se está acabando, en realidad me queda muy poco tiempo. Lo que quiero hacer es pasar muy rápidamente esas 4 ramas, ¿no? Para que vean ustedes cómo quizás después en el coloquio pueden ustedes hacerme preguntas sobre cada una de estas ramas, cada una de esas ramas que son la neuroética, que estudia la ética de las intervenciones en el cerebro, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, plantean desafíos éticos que merecen ser estudiados, ¿no? Pienso en toda la neurotecnología aplicada al cerebro humano, donde se habla ya de la estimulación transcraneal profunda, de nanoimplantes cerebrales, de la interfaz cerebro-ordenador, de la preservación del cerebro tras la muerte, del trasplante de cerebro, del implante Neuralink, que ya se está haciendo en humanos, ¿no? Ya saben que Elon Musk está desarrollando este implante donde ha prometido que va a curarlo todo, ¿no? Y ha empezado a utilizarlo en humanos sin las debidas salvaguardas, en animales, etcétera, ¿no?
Todo esto plantea cuestiones de ética de la experimentación en animales y en humanos, ¿no? Y otros implantes de los que no se habla mucho, pero que están ahí también, que la ingeniería biomédica está desarrollando, ¿no? Ya se ha terminado mi tiempo, ¿eh? Pero me vas a permitir, Luján, me voy a extender un poquito más, aunque después robe un poquito de espacio al debate. Como sé que tenemos hasta las 7, mis 7:20, que son sus 11:20, tenemos bastante tiempo, ¿no? El kernel, el neurabel, el emotiv, todo esto son implantes o neuronales o externalizados, diademas, que se están realizando en las facultades de ingeniería biomédica, ¿no? O en China, donde hay bandas de detección de la atención en niños para ver el grado de concentración o de relajación, que plantean cuestiones éticas, porque aunque no sea invasivo, solamente está apoyado en el cerebro de los niños, de qué manera vulnera derechos fundamentales como el derecho a la libertad de conciencia, a la intimidad, al consentimiento del menor o paterno, si lo ha habido. El control de la información que se obtiene de ahí podría servir o condicionar para el futuro trabajo de estos niños, y en manos de un gobierno autoritario, como es el gobierno chino, ¿qué pasa con todo esto, no? De hecho, se ha producido un incremento en los últimos años de literatura en torno a los denominados neuroderechos, que es una rama muy interesante que claramente no voy a desarrollar, en la que ya se habla de 5 neuroderechos: el respeto de la identidad personal, es decir, que toda la neurotecnología aplicada al cerebro respete la identidad de la persona, la libertad, la privacidad, proteja contra sesgos y que haya un acceso equitativo a todas estas tecnologías, que de momento, por cierto, están prohibidas con una finalidad mejorativa, es decir, solamente tienen finalidad cuando se aplican de carácter terapéutico. Hablo de la inteligencia artificial en salud humana, que va a tener en los próximos años un devenir interesante, ¿no? En la Fundación Le Jérôme Lejeune la semana pasada tuvimos justamente un coloquio sobre esta cuestión. El enlace lo encuentran ustedes en internet. Se llama Conversaciones de bioética sobre inteligencia artificial y bioética, ¿no? Donde se habló de esto, las numerosas implicaciones éticas que tiene el uso de la inteligencia artificial en la salud. Puede ser utilizado para bien, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Y así esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud emanara una serie de principios rectores que orienten el uso de la inteligencia artificial, donde yo además a esto añado, por ejemplo, la no discriminación. ¿Por qué? Porque en un futuro, muy probablemente en el cruce entre el diagnóstico genético preimplantatorio y la inteligencia artificial, aumente la eugenesia, por la detección todavía mayor de determinadas enfermedades, patologías, etcétera, ¿no? Es decir, aquí se van a producir cuestiones éticas muy relevantes. Otra frase de Lejeune: la medicina está fundada en el respeto del ser humano, de la vida humana, y si no es así, ya no es medicina, se convierte en una especie de ciencia veterinaria aplicada a una especie particular de bípedos que llamamos hombre. Y eso es todo, la medicina ya no sería nada. Tenemos que pensar que el ser humano es mucho más que un mero bípedo, un animal más, sino que estamos hablando de personas, ¿no? Y todo esto, a veces la inteligencia artificial lo olvida, nos considera como datos, ¿no? La reducción del ser humano a dato es una cuestión filosófica interesante, ¿no? La aplicación de la nanotecnología a la salud, ¿eh? En el fondo de la diapositiva ven ustedes imágenes reales de biohackers que se han instalado en su cuerpo nanochips con distintas finalidades, ¿no? Pero ya se está utilizando en salud los nanobots con medicamentos, nanochips que amplíen capacidades físicas o cognitivas. Esto plantea cuestiones bioéticas de protección y salud del usuario, se debe garantizar el principio de seguridad y de integridad, el principio de precaución, que todo ello se haya seguido con un protocolo de experimentación clínica previa. Claramente estos biohackers los hacen sin ningún tipo de control, ¿no? Que haya transparencia y participación y que haya una regulación internacional si se causan daños, de quién es la responsabilidad del daño causado. Bueno. Y la última rama es la genética y la biotecnología, con estas aplicaciones, edición genética, terapia génica, test genéticos, alargamiento de telómeros. No voy a desarrollarlas claramente. Todo ello plantea cuestiones éticas. Sí que les quiero decir solamente una cosa, ¿no? Que en el uso de la edición génica en humanos está prohibido en la línea germinal
sí que se permite en la línea somática, es decir, en células de nuestro organismo, no en los gametos ni en los embriones, porque en gametos y embriones esto puede tener efectos off-target, fuera del objetivo, que puedan producir daños a las generaciones sucesivas. Este es un tema que en bioética nos preocupa bastante, ¿no? La alteración del patrimonio genético humano que pudiera causar daños en las generaciones futuras. Y de esto claramente merece una reflexión ad hoc y creo que la van a tener ustedes en alguna mesa. La bioética, como ética aplicada a la vida humana que reflexiona sobre la moralidad de las intervenciones, se rige por un principio general de la ética, que es primero no hacer daño. Es decir, todo aquello que hagamos tiene que tener una finalidad buena, tiene que beneficiar a sobre quien se lo aplicamos, no debe hacerle daño y, por supuesto, debe respetar la vida humana, que es el bien fundamental, el substrato del resto de bienes y de valores, ¿no? Por tanto, ante la pregunta, ¿qué intervención de estas tecnologías convergentes será ética? ¿Hemos de negarnos a cualquiera? No, absolutamente no. Va a haber algunas que son buenas, que van a ser éticas, se van a poder hacer y van a ser para el bien de la persona, del individuo concreto y del desarrollo de la humanidad, ¿no? De las futuras generaciones. Pero habrá que ver caso por caso aquellas intervenciones que no supongan un riesgo para la integridad física y la vida de la persona, para su libertad, su intimidad, para la justicia y bajo un principio de precaución y de prudencia por el bien de la persona y el bien común de las futuras generaciones. Y ya termino, doy algunas claves y conclusiones finales. Creo que, como hemos visto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, más allá del transhumanismo como paradigma que está ahí y que seguramente, sin llamarse transhumanismo, va a seguir desarrollándose en las próximas décadas, lo que está claro es que las ciencias y las tecnologías convergentes van a seguir su camino, que plantean numerosos desafíos y que se mueven en un paradigma del dominio y control sobre la vida humana. La perspectiva de la bioética personalista, con fundamentación ontológica, se mueve en un paradigma completamente distinto, donde la vida no es un objeto manipulable, sino que es un don recibido, que hemos de cuidar, que hemos de reproteger entre el resto de personas. En primer lugar, en la familia, pero después también en otros ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito científico, en el ámbito legal, etcétera, ¿no? La necesidad que hay de una formación interdisciplinar y una reflexión ética, filosófica y bioética para abordar estas cuestiones que, como han visto, y solamente en 55 minutos les he podido dar algunos flashes de lo que viene, de la vanguardia que ya está aquí, ¿no? La importancia de la reflexión interdisciplinar, de formarse en grado, posgrado, doctorado y en cultura general. Y me consta que en esa universidad, por deseo expreso de la prorectora Luján González y de la Fundación Fernando Rielo, toda la familia Idente, hay una preocupación, una inquietud por la bioética y un deseo de formar a sus estudiantes en estas cuestiones. Y es muy loable y es deseable que en un futuro estudiantes de enfermería, medicina, derecho y de otras facultades realicen estudios de posgrado en bioética, ya sea en Ecuador, sea en España. Ahora mismo nuestro máster es online, se puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? Superar la fragmentación del saber, la unidad del saber y la interdisciplinariedad para comprender la realidad en toda su complejidad y su integridad. Recuperar la visión ontológica del ser humano, de la dignidad como sustento y fundamento de la bioética. No moverse en paradigmas principialistas, utilitaristas, que al final reducen la vida humana, eso es, a chatarra biológica, como los mismos transhumanistas dicen, ¿no? Y por último, y a modo de resumen, desarrollar la dimensión sapiencial, es decir, una reflexión profunda, prudencial, junto a la razón técnico-instrumental de la propia carrera, del propio grado, que nos ayuda hoy en día. La formación del estudiante está muy centrada en lo técnico-instrumental y salen muy preparados los biólogos moleculares, los médicos, las enfermeras, etcétera. Pero no basta la perfección técnica, la perfección, técnico-científica para garantizar la bondad de una acción. Se requiere una reflexión filosófica, ética, sapiencial,
más profunda, que se desarrolla con el conocimiento, con el estudio, con hábitos cognitivos desarrollados en el tiempo, ¿no? Para el desarrollo pleno de la persona y de las generaciones futuras. Concluyo con esta frase del profesor Jérôme Lejeune, que resume de forma magistral todo lo que acabo de decir. La técnica es acumulativa, la sabiduría no. Seremos cada vez más poderosos y quizá más peligrosos, pero desgraciadamente no seremos cada vez más sabios. Ojalá sepamos desarrollar esa sabiduría, aunque algunos de ustedes sean jóvenes, ojalá tengan esa preocupación, esa inquietud por saber guiar con sabiduría el desarrollo científico y tecnológico de las próximas décadas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora Elena Postigo por esta magnífica exposición y en tan poco tiempo haber hecho un desarrollo tan pedagógico y claro de los principales conceptos y temas que aborda este paradigma, este así llamado paradigma del transhumanismo. Han llegado muchas preguntas, Elena, y voy a intentar agruparlas, ¿no? Unas en relación al concepto mismo de transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, ¿el transhumanismo es una falacia o puede llegar a ser verdad en el año 2045? Dice una persona. Te las leo todas temáticamente agrupadas. ¿Podríamos definir al transhumanismo como la evolución humana con el fin de mejorar la raza y mejorar la especie? Si la dignidad humana está ligada a nuestras limitaciones y vulnerabilidades, ¿cómo podría el transhumanismo alterar este concepto? Hasta ahí. Vale. Empiezo por la última. Las otras dos las he apuntado, la tercera la recuerdo. El transhumanismo quiere alterar la parte orgánica del ser humano. ¿Por qué? Porque entiende que somos solo dicha parte orgánica. Por tanto, lo que plantea es la alteración físico, celular, cognitiva de lo que somos, pensando que así va a mejorar al ser humano. Cayendo en un error, y el error es el siguiente, no me ha dado tiempo a desarrollarlo. Como les he dicho, claro, es muy difícil resumir en una hora, que es lo que ha durado mi intervención, como digo, estudios de 15 años, ¿no? El transhumanismo dice, siendo más perfectos físicos y cognitivamente, seremos más felices. Quieren alcanzar la felicidad, la plenitud. Creen que la perfección física o cognitiva lleva a la felicidad. Esto sí que es falaz. No hay prueba que demuestre, ni hecho ni persona, que de la perfección física se deduzca o se llegue a la felicidad. Es más, lo contrario. Tenemos prueba de que personas muy imperfectas físicamente, con discapacidad física o cognitiva o mental, son felices y viceversa. Personas perfectas, también aquí el concepto de perfección y de mejora es muy matizable, ¿no? Y habría que ver cómo lo entienden. Personas muy perfectas que son muy felices y que se han suicidado. ¿Por qué? Porque la felicidad humana no estriba en la perfección física y cognitiva. Nada me garantiza que con esa perfección física y cognitiva yo seré más feliz. Podría vivir 100 años y ser muy feliz y tener una vida muy desgraciada, ¿no? Luego, claramente, dentro del transhumanismo fallan muchas cosas. Yo llevo 15 años criticando al transhumanismo, ¿no? Desde el punto de vista de sus fundamentos antropológicos y de sus implicaciones bioéticas. Desde luego, la filosofía empirista que subyace bajo el planteamiento transhumanista, como digo, tiene fallas, no es perfecta, pero sí que tengo que decir que la corriente empirista, en particular anglosajona, británica, es muy fuerte. El determinismo, el mecanicismo británico es muy potente. Y por responder a las otras dos, ¿el transhumanismo es una falacia o será real? En el transhumanismo es una teoría muy amplia y muy compleja. Hay alguna falacia, como por ejemplo Nick Bostrom, que afirma que vivimos en una simulación,
Y hay un artículo entero dedicado a esto. Tiene una página web, Nick Bostrom, pueden encontrarlo, que vivimos en una simulación. Es decir, él cree que estamos en un Matrix. Yo no creo absolutamente que estemos en un Matrix. Justamente la carga de la prueba está en él para demostrar que vivimos en un Matrix, ¿no? Es decir, que no es real esto que estamos viviendo, ¿no? Esto es falaz, es falaz. La carga de la prueba está en él, que vivimos en Matrix, no en nosotros, que vivimos en la realidad. Yo sé que no estoy en Matrix, sé que estoy en Madrid, que esto es una pared y no puedo atravesarla, que estáis escuchando mi voz, etcétera, ¿no? Bueno, no puedo ahora detenerme a criticar este argumento que considero que es falaz. Como decía, por responder a la pregunta, la primera pregunta, dentro del transhumanismo hay muchas afirmaciones. No se puede decir que en su totalidad es falaz, contiene falacias, contiene engaños, contiene razonamientos equivocados y contiene otros que son lógicos, que están muy bien cerrados, que son consistentes. Luego, hay de todo, por eso hay que hacer críticas precisas a argumentos concretos. Lo que sí que creo, y con esto enlazo con la segunda pregunta, que efectivamente estoy de acuerdo, y es lo que dicen los transhumanistas, estamos en una etapa de la evolución humana, la llamada época del Homo technologicus, que lleva la especie humana hacia la mejora de la especie. Es decir, hasta ahora la evolución había sido natural, es ahora el ser humano quien coge las riendas mediante la ciencia y la tecnología y va a llevar la evolución a un desarrollo mucho mejor, mucho más rápido, pues poniendo al servicio de dicha evolución y perfeccionamiento humano toda la ciencia y la tecnología, en los términos en los que ellos lo entienden. Otro grupo de preguntas sobre la teoría del mejoramiento humano. ¿El mejoramiento humano con la tecnología es inevitable? ¿Hay una corriente o postulado ético de intervención humano-tecnológica a modo de alternativa? Esto es una. La otra, ¿cuáles son los beneficios y riesgos de modificar el genoma humano? ¿Qué impacto tendría en la sociedad el acceso desigual a la mejora genética en trisomía 21? ¿Cuál es el límite ético en el desarrollo de técnicas de mejora de la raza humana? Hasta ahí. Los he tomado muy deprisa, si me dejo algún aspecto me disculparán. Bien, primera, el mejoramiento humano es inevitable. Yo creo que sí. Y en esto no es que sea pesimista, yo soy bastante realista. Si algo soy es una filósofa realista, con matices y con otros adjetivos, pero el realismo me lleva a decir que con toda probabilidad el mejoramiento humano está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya se ha hecho y se plantea el hacerlo. Como saben ustedes, hace unos años hubo un investigador chino, He Jiankui, quien mejoró unos embriones de unas niñas chinas, quitando el gen portador del SIDA. El padre de estas niñas tenía SIDA, quitó dicho gen y estas niñas, en principio, hace poco, bueno, estuvo en la cárcel porque hizo algo que era ilegal, que no estaba permitido, etcétera. Fue muy criticado por la comunidad científica y genética. Nunca se ha publicado que realmente estas niñas llegaran a nacer, pero él recientemente ha dicho que las dos niñas están bien, que no padecen de momento ninguna enfermedad, y ahí están. Y ya desde distintos ámbitos se habla de la mejora humana. Por supuesto, la terapia génica es una realidad, se hace en la línea somática y se plantea también en la línea germinal para enfermedades monogénicas, es decir, que solamente, digamos, se expresan en un gen que se puede quitar. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, me preguntaba, perdón, después respondo a esta otra pregunta que me hacía yo misma. Me decía quien preguntaba, ¿es inevitable? Sí. ¿Hay alguna corriente alternativa lícita?
A ver, dentro del mejoramiento, como hemos visto antes, hay distintas formas de mejoramiento. El mejoramiento genético no tiene nada que ver con el mejoramiento moral mediante sustancias químicas, que es mucho menos arriesgado que el mejoramiento afectivo mediante oxitocina. Claramente aquí habría que evaluar, como he dicho antes en mi respuesta final, caso por caso, intervención por intervención. Yo me niego de lleno porque considero gravemente inmorales cualquier tipo de mejoramiento. A día de hoy diría, creo que a día de hoy es ilícito, o sea, no es lícito, no es ético el mejoramiento genético, porque esto supone claramente hacerlo en la línea somática, sobre todo, pero también en la germinal y en la embrionaria, y esto conlleva, como he dicho muy rápido en una de las últimas diapositivas, podría conllevar problemas para la descendencia, porque todavía no controlamos el mapa del genoma humano. Tenemos nombre a los distintos genes, pero no sabemos a qué corresponde cada gen. Es decir, yo puedo estar quitando un gen y el día de mañana, en 2 generaciones, producir una enfermedad. Por eso está prohibido hacerlo. Luego, el genético, desde luego, no. Ahora bien, imaginemos, dentro de 20 años se puede, además de curar la ceguera o mejorar la vista, introducir una pequeña lente para ver en la oscuridad, ¿es inmoral? ¿Es ilícito? Habrá que ver en ese momento concreto qué implicaciones tiene para la persona, si se hace de forma segura, ¿qué diferencias generaría respecto al resto de la población? Y aquí enlazo con la tercera pregunta, la cuestión de las diferencias que se podrían generar entre seres humanos normales, mejorados, no mejorados y discapacitados. Esta es una cuestión que ha sido muy estudiada por la bioética. El transhumanismo suscita un grave problema de aumento de desigualdades entre personas con discapacidad, personas normales, mejoradas. De hecho, esta cuestión, y no solo desde una perspectiva del personalismo ontológico, Habermas, que está en otra perspectiva, lo plantea como un tipo de sociedad que generaría enormes desigualdades. Y esto, de hecho, es una de las grandes objeciones al transhumanismo. El aumento de las desigualdades que se produciría y la brecha que aumentaría entre sociedades desarrolladas que pudieran desarrollar estas tecnologías y aplicarlas y aquellas que no lo pudieran hacer. Es decir, aumentar todavía más las diferencias sociales. Y respecto a la segunda pregunta, beneficios y riesgos, ¿qué impacto tendría en la sociedad? Ah, no, esta era la segunda, perdón. Y la tercera, el límite ético en la mejora de la raza. A ver, yo creo que la raza humana no se debería alterar genéticamente. Y esto, llámenme bioconservadora, me da igual, a veces me han tachado de bioconservadora genética, no me importa, creo que tenemos el deber moral de tutelar la raza humana, de tutelar a la persona humana, y eso implica y pasa también por tutelar su integridad física, su patrimonio genético, etc. Creo que no, aparte de entrar en una línea, en una espiral, ¿no?, de mejora, de eugenesia y también de discriminación, porque la eugenesia siempre conlleva discriminación, que es atentar contra un derecho fundamental de toda persona, la no discriminación por condición genética, creo que es entrar en una espiral en la que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya estamos en ella, y en esto de nuevo soy realista. Ya hay eugenesia prenatal por síndrome de Down y otros síndrome de Edwards y otros muchos síndromes. Estamos en una ola de eugenesia liberal. Estamos ya en esta línea, ¿no? Por eso creo que, y aquí sé que hay un límite muy claro, que no se debería mejorar la raza humana, introduciendo aparentes cambios por los riesgos que esto supone para la vida del embrión, porque además todo eso se tiene que hacer in vitro, y también por la posible discriminación que se generaría entre personas mejoradas y no mejoradas. Muchas gracias. Esta última respuesta atiende varias preguntas relativas a ello, ¿no? A la seguridad, a la pervivencia de la civilización y de la propia civilización y de la raza humana. Claro. Ya en cosas más específicas sobre la criogenización. ¿Qué opina usted? ¿Considera que la criogenización va en contra de la dignidad humana
a pesar de que exige un consentimiento informado? Y otra sobre lo mismo. ¿A través de qué mecanismos puede la bioética detener el riesgo inherente a la criogenización y los cyborg que ponen en tela de juicio el curso natural de la vida? A ver, sobre la criogenización, aquí hay que hacer una distinción, si atenta contra la dignidad humana, ¿no? O de qué manera se podría hacer respetando la dignidad humana. Vamos a ver, dense cuenta de que se criogeniza, perdón, un cadáver. Es decir, en realidad la criogenización post-mortem, ¿eh? Otra cosa es la crioeutanasia, donde el juicio de valor moral es distinto. Estoy en contra de la crioeutanasia porque estoy en contra de la eutanasia, ¿eh? Y aquí nos meteríamos en todo el tema de la eutanasia. Es un tipo de eutanasia muy particular, mediante una sedación y una introducción de líquidos de vitrificación. La criogenización post-mortem sería como si yo ahora donara mi cuerpo a la experimentación. Es decir, no me produce un rechazo moral inmediato. Ahora bien, sí que me preocupa lo que se puede hacer con mi cuerpo de aquí en 100, 200 años, ¿eh? Que se pueda experimentar con él e incluso la posibilidad que algún autor plantea de poder reanimarlo y resucitarlo. Como he dicho antes, yo esto desde una premisa en la que el ser humano, ya una premisa, porque todo esto claramente estoy hablando en un ámbito bioético racional, entendiendo la bioética como una ética aplicada, como una filosofía moral racional. Pero si nos vamos al ámbito de la teología, aquí entra una variable ulterior y es, ¿puede y debe el ser humano hacer esto? Es decir, donar su cadáver tras la muerte para que se haga con él, se le introduzca en un tubo y se experimente con él, que efectivamente, como se ha dicho, si hay un consentimiento, no produce un rechazo moral inmediato. El problema es qué se hará al final, cuando se intente reanimar o resucitar. ¿Qué pasa con eso? ¿Somos dueños absolutos de la vida y de la muerte? Es una pregunta de carácter teológico. Como he dicho antes, la perspectiva transhumanista y la perspectiva en la que se mueve el desarrollo científico y tecnológico es mayoritariamente, no tiene en cuenta la perspectiva teológica o la perspectiva sobrenatural, ¿no? Se hace de una forma chata, de una forma racional, ¿no? Entonces, aquí sí que creo, así como no me plantea problemas éticos el donar tu cuerpo como cadáver para que se investigue con él, como quien dona su cadáver a la ciencia, por ejemplo, o la dona para que se extraigan órganos, otra cosa es qué se hace a la postre, al final, cuando se intente verdaderamente resucitar ese cuerpo. Ahí sí que creo que estamos en algo que no deberíamos hacer. De alguna manera, ese adueñarnos de los procesos naturales del vivir y del morir, más allá de los conocimientos científicos actuales, porque todo esto estamos hablando de cosas que desconocemos de lo que se podrá hacer. A lo mejor no se llega a hacer nunca, ¿no? Yo creo que no se debería hacer, ¿no? Y Pero después, la otra pregunta, que era, ¿me la puede repetir, por favor, Luján? ¿A través de qué mecanismos, es que no me ha dado tiempo a cogerla, la humanidad? no, ¿puede la bioética detener el riesgo Ah, inherente a la criogenización y los cyborg? sí, perdón, es verdad. ¿Puede la bioética? No, también soy realista. No creo que la bioética vaya a frenar esto, ¿eh? La bioética es una reflexión que se hace en distintos ámbitos, en ámbito académico, en ámbito político, en ámbito... Creo que todo esto tiene que traducirse en leyes. Es decir, los límites deben ser unos límites legales, compartidos, acordados, etcétera. Y eso pues va a depender de cada país. En España parece que van a obtener los permisos para la primera empresa de criogenización post-mortem, que en el fondo son reservorios de cadáveres, donde se va a controlar mucho qué es lo que se va a hacer con ellos, etcétera. A día de hoy, muy poco. Investigar con ellos y están muertos. Introduciéndoles líquidos de vitrificación, viendo cómo reaccionan las células, es decir, muy poco. Pero claro, tenemos que hacer un ejercicio de aquí a 500 años vista. Yo siempre a mis alumnos les planteo ese ejercicio mental. Ustedes pónganse en la mente de un hombre medieval que llega a nuestra época y ve un avión volar y cruzar el charco en 6 horas. Estaría alucinando, ¿no? Pues tenemos que hacer el mismo ejercicio de aquí a dentro de 500 años, donde esto va a ir mucho más rápido
y donde las posibilidades de desarrollo científico van a ser brutales, ¿no? Y es ahí donde creo que hemos de ser muy prudentes, que de momento no dar pasos donde todavía hay ámbitos desconocidos, no lanzarnos más allá del abismo o de lo que desconocemos, ¿no? Hay quien dice, hay que arriesgar, si no la ciencia no avanza. Sí, hay que arriesgar, pero hay que velar por los más vulnerables, hay que velar por el respeto de las personas, hay que velar por la civilización humana, hay que velar por el patrimonio genético humano. Es decir, hay una serie de bienes que deben ser tutelados, que deben ser cuidados, que deben ser preservados. No podemos actuar y obrar a la ligera, ¿no? Y respecto a los cibor, es otra cuestión. Una cosa es la criopreservación o criogenización, otra cosa son los cibor. Y aquí esto requiere un análisis en detalle. ¿Qué entendemos por un cibor? Un cibor es una síntesis cibernética y orgánica, ¿no? Un cibor no es un humano con un implante, no. Neil Harbisson no es un cibor, es un humano con un implante, con un cambio accidental. El cibor sería una realidad o una entidad que desde su origen tiene ya un componente cibernético de inteligencia artificial y una parte orgánica, ya sea sintética, ya sea natural. Les he puesto antes el caso de los replicantes de Blade Runner, que son como robots con aspecto orgánico, porque eso sí que sería un cyborg. Y todo eso entra dentro del ámbito de la robótica, que como saben está siendo estudiada, está siendo regulada, se hablan de los derechos de los robots y deben de tener, en fin, entraríamos en todo un ámbito que creo que también merece una reflexión filosófica, distinguiendo muy bien de lo que es un robot de lo que es un humano. Una cosa es una máquina y otra cosa es un ente natural, un ser vivo con capacidad de automoverse. Eso, somos netamente distintos de un robot. Nunca seremos un robot, ni un robot será un humano, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que regular, hay que pensarlo y hay que regular, porque es verdad que la robótica se está desarrollando mucho, las famosas leyes de la robótica de Asimov se han quedado ya muy cortas y todo esto hay que desarrollar toda la responsabilidad penal, por ejemplo, de un robot utilizado en cirugía, en neurocirugía, el llamado Da Vinci, ¿no? Si se equivoca, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del médico que lo maneja o de la empresa que lo ha fabricado? Pues habrá que determinar un forense, un técnico forense tendrá que determinar dónde ha estado el fallo, ¿no? ¿Las Muy bien. intervenciones estéticas pueden ser consideradas dentro del transhumanismo? Botox, rejuvenecimiento de piel, rejuvenecimiento de órganos. Una pregunta muy perspicaz. Hombre, son mejoras estéticas, ¿no? Bueno, no se consideran transhumanismo, son alteraciones estéticas sobre partes sanas, ¿no? En cierto modo están en la misma, en rigor, estarían en la lógica del transhumanismo, pero no potencian capacidades, son estéticas. Quitan arrugas, nos hacen aparentemente más guapos, ¿no? O más jóvenes, pero en realidad no mejoras, mejoras estéticamente solamente. No hay en realidad un potenciamiento de capacidades físicas o cognitivas. Otra cosa sería ya, que antes creo que me lo he dejado y no lo he contestado, los límites de las mejoras. Si hay algunas mejoras que serían éticas, pues por ejemplo, poner un corazón artificial, pues creo que podría ser ético, o partes del corazón o partes del cuerpo. Es decir, utilizar piezas de recambio no lo considero inmoral. Habrá que ver que todo eso se haga siguiendo los cauces de la ética de la experimentación, etcétera, preclínica en animales, en humanos, pero no produce un rechazo moral, ¿no? Todo eso habrá que hacerlo porque entra dentro de lo que es la terapia y también, como he dicho antes, esto no lo olviden, y dentro de 30 años los más jóvenes, recuérdenlo, la terapia va a llevar incluida la mejora en breve. Es decir, te lo van a plantear como una posibilidad, no ahora, no mañana, pero sí probablemente dentro de unos años. Es decir, ¿quiere usted esto además de esto? ¿Quiere usted que además de curarle esto, lo hagamos esto otro? Que va a prevenir, que va a mejorar capacidades, etcétera. Y eso pues habrá que valorar, repito, situación por situación. Otra pregunta. ¿Un paciente psiquiátrico puede considerarse transhumano si desea mejorar su condición anímica? Por ejemplo, una persona que tiene depresión y quiere suicidarse. No, no es un transhumano. Esto ya se hace. No sé si la persona que me pregunta lo pregunta porque justamente hay ya estudios que demuestran que personas
pacientes psiquiátricos con ideaciones suicidas desde hace 10 años. Hay un caso publicado de una mujer irlandesa mediante estimulación intracraneal profunda, es decir, poniendo en una especie de electrodo en una zona determinada del cerebro, han logrado aplacar esas ideaciones suicidas. Entonces, esto no es mejora, esto es terapia. Claro que es lícito, claro que es ético, siempre y cuando claramente eso ya se haya hecho antes en animales, no produzca un daño, tiene que haber firmado un consentimiento informado, porque claro, eso puede producirle también una alteración de la identidad. Ciertos electrodos en el cerebro son sensibles de que eso produzca alteraciones en la identidad y en la libertad, y el consentimiento informado tiene que constar, ¿no? Esto no sería mejora, sería terapia. La misma pregunta dice un paciente psiquiátrico. Hay dos últimas preguntas que te vamos a pedir que las puedas responder con la mayor brevedad posible. ¿Qué implicaciones legales y sociales tendría la eventual reanimación de una persona criogenizada? ¿Cómo se integraría en la sociedad? Pues no lo sé. La respuesta es muy sencilla, no lo sé. No lo sabemos, es que va a depender de la época, va a depender primero de si es posible científicamente, del contexto cultural y social, de cómo hemos regulado eso. Implicaciones legales habrá que verlo y valorarlo. Cuando, imagínese, dentro de 10 años logramos resucitar un gusano, que es un organismo pluricelular mucho más reducido, ahí habrá que empezar realmente a pensar en esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con esa persona? ¿Qué límites se van a poner? Imagínese un pobre hombre que murió en la época medieval y que resucita en el 3000. Le da un patatús, se muere por el mundo que le rodea. Entonces, todo eso hay que valorarlo muy bien con calma. Eso no se ha pensado y yo tampoco lo sé. O sea, no he dedicado toda mi investigación al tema de la criogenización. Bueno, la última pregunta es una concesión a los cinéfilos de la sala a los que tú has apelado, sí. Hablando de Blade Runner. Dice, en Blade Runner, la película, la principal preocupación de los replicantes es una muerte cercana. ¿Puede ser la conciencia de la muerte el signo último de una verdadera inteligencia artificial? Si es así, ¿no constituye una contradicción esencial con la tarea del transhumanismo? Una pregunta muy perspicaz también. Sí. A ver, bueno, yo parto de una premisa, que la inteligencia artificial no es inteligencia humana y que se la mal denomina inteligencia. Estamos hablando de una máquina que procesa muy rápido, etcétera, ¿no? Que el replicante de Blade Runner, y sé que la película al final apunta a eso, ¿no? Que tengan un mínimo de conciencia, eso sería un atisbo de que la materia pudiera generar el espíritu humano. Mi respuesta es que no. Hay una imposibilidad metafísica de que lo material pueda producir lo inmaterial. Luego, no creo que ese atisbo, ¿no?, de conciencia sea un atisbo de espíritu, un atisbo de dimensión espiritual. Es una simulación que no creo que nunca se llegue a dar, porque entre otras cosas la inteligencia humana, la inteligencia artificial de las máquinas nunca podrá ser una inteligencia humana, no es asimilable. Bueno, querida Elena, nos quedan 2 minutos para la despedida. Hemos cumplido maravillosamente el tiempo gracias a tu rigor y a tu precisión y también a las preguntas tan interesantes que el público, que como ves le ha entusiasmado tu conferencia, ha suscitado muchísimos interrogantes y yo creo que entre todo eso lo principal para mí es el reto que nos lanzas y el compromiso a investigar en esta corriente transhumanista, porque si no lo hacemos, lo que está en juego es muy grande, ¿no? Como es, entre otras cosas, la pervivencia de nuestra misma civilización como personas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esto es un reto que nos llevamos cada uno en nuestra conciencia. Gracias nuevamente, Elena, a ti por toda la sabiduría que nos has transmitido y la ilusión y entusiasmo por, a través del transhumanismo, defender la dignidad humana y defender esta familia humana
que no puede ponerse en riesgo a través de la tecnología, sino que la tecnología tiene que estar al servicio de la familia humana y del futuro de nuestra civilización. Te comprometemos a que estés aquí presencialmente. Sabemos que deseabas estar aquí, que diversas circunstancias ajenas a tu voluntad te lo han impedido, que te estás muriendo de envidia de tus colegas. Sagrario me manda vídeos y me muestra lo bonito que es Quito, me he quedado con las ganas. La próxima vez tengo que ir presencialmente, Bueno, pues, no fallaré. Bueno, aquí hay 300 testigos de tus palabras, así que ya no te podrás retractar. Venga. Muchísimas ha sido gracias. Un verdadero placer. Muchísimas gracias y deseo que disfrutéis muchísimo estos días. Gracias, Luján, por organizar este maravilloso congreso. Gracias a todos. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.